Buenos días. El tema que vamos a ver hoy es recién nacido pequeño para la edad gestacional o PEG. Los objetivos de la clase es que conozcan ustedes la definición de recién nacido PEG, cuáles son sus características generales, qué complicaciones pueden tener y cómo se manejan, y conocer algunas enfermedades a largo plazo que se relacionan con este diagnóstico. Se sabe que el peso de nacimiento es un factor predictor de riesgo de morbimortalidad, de modo que mientras menos peso tenga ese recién nacido, más probable es que tenga alguna complicación, en especial los primeros días de vida. En relación a las estadísticas, bueno, hay varias ahí anotadas, pero lo importante es que en nuestro país aproximadamente el 6% de los niños es de bajo peso al nacer. De este grupo hay un 1% que es muy bajo peso, y otro porcentaje un poquito más bajo de extremo bajo peso, pero a medida que han pasado los años, este grupo va siendo cada vez mayor. Los embarazos que presentan retardo de crecimiento intrauterino aproximadamente son un 3 a un 10%. Y un dato importante es que un 20% de los mortinatos son recién nacidos PEG. La morbimortalidad, como les dije ya, es mucho mayor en el pequeño para la edad gestacional que en el recién nacido, que es adecuado para la edad gestacional. Y esto es independiente de la edad gestacional que ellos tengan. Puede ser un niño de término, pero que sea pequeño para la edad gestacional, y eso ya implica un factor de riesgo. El riesgo no solamente es a corto plazo, sino que también está expuesto a alteraciones a largo plazo, ya sea en el crecimiento o incluso más tarde en el rendimiento infantil del niño que va ya a su etapa preescolar o escolar incluso. Algunos conceptos en relación al crecimiento fetal es que este está involucrando crecimiento, pero también maduración de los diferentes sistemas, organización de las células, diferenciación de las células, y todo este proceso va a depender obviamente, de nuestro material genético, de cómo es y cómo está la unidad fetoplacentaria materna, que tenga realmente un adecuado aporte de oxígeno y nutrientes vayan a ese feto que está en desarrollo, y cómo está el medio, tanto el medio hormonal materno como el fetal. Todos estos factores van a influir para que nuestro feto vaya creciendo en forma adecuada. ¿Qué significa en la sigla RCIU? Significa retardo de crecimiento intrauterino. A su vez, el retardo de crecimiento intrauterino es un concepto dinámico que significa que hay disminución de la velocidad del crecimiento de este feto en el útero, por lo tanto no va a alcanzar su potencial genéticamente determinado. Hay una entrega de nutrientes que ya está limitada, que está disminuida por varios factores, y esto va a repercutir y finalmente vamos a tener un feto más pequeño. Sin embargo, para poder mantener algunos órganos nobles en forma normal, echa a mano algunos procesos de redistribución de flujo hacia el cerebro, hacia corazón, suprarrenales y placenta. Y como resultado de esto disminuye la grasa corporal, la masa magra y el contenido óseo. A nivel de músculo e hígado va a haber menor contenido y menor depósito de glicógeno y menor concentración de insulina. El concepto de recién nacido PEG, que está muy relacionado al anterior, al RCIU, pero se diferencian en que este es un concepto estático, ¿ya? Y la definición es la que aparece acá: es un recién nacido con peso al nacer bajo el percentil 10 para su edad gestacional. Incluye también los fetos o recién nacidos sanos, que son pequeños constitucionales. Tenemos a su vez el PEG moderado, que está entre el percentil 3 y el percentil 10, y el PEG severo bajo el percentil 3. Para poder clasificarlo tenemos que ir a revisar la curva de crecimiento intrauterino, que se las voy a mostrar más adelante, pero hay que tener claro que ambos conceptos están muy relacionados, pero no son sinónimos.
Bueno, esta es la curva que yo les comenté previamente, que es la curva de Alarcón-Pitaluga de crecimiento intrauterino. Entonces nosotros cuando recibimos un recién nacido, primero tenemos que determinar cuál es su edad gestacional y luego vamos a ver si el peso corresponde a un niño adecuado, a un niño grande para la edad gestacional o a un niño pequeño para la edad gestacional, que lo podemos ir a mirar aquí en esta tabla. Por lo tanto, un niño adecuado para la edad gestacional va a estar siempre entre los percentiles 10 y 90 de esta curva. ¿Cuáles son los factores de riesgo de RCI? Bueno, hay múltiples factores, pero vamos a partir con los más frecuentes. Los de causa materna, madre hipertensa, ya sea hipertensa crónica o con un síndrome hipertensivo del embarazo, o ambos, que también puede ser. Madres con enfermedades crónicas, ya sea renales o de otro tipo, cardiopatía, mesenquimopatía, etc. Madres con diabetes mellitus pregestacional. A pesar de que las madres diabéticas se relacionan más con un niño grande para la edad gestacional o macrosómicos, pero también existen casos en que los niños son muy pequeños. Tabaquismo, alcoholismo, abuso de drogas también está dentro de los factores bastante frecuentes. Una madre con desnutrición, que la verdad es que no es muy frecuente en estos tiempos. Anomalías en el útero y también la gestación múltiple es una causa de niños pequeños para la edad gestacional. Factores propios de la placenta, como que por ejemplo, que haya un desprendimiento de esta o que esté mal insertada, gestación múltiple nuevamente, una placenta que tenga infartos o factores infecciosos como el TORCH, por ejemplo, que produce alteración en las vellosidades. Factores fetales, un niño que venga con algún problema de tipo cromosómico o genopatía, enfermedad metabólica, que son causas de tipo congénita. Y por ejemplo también el TORCH está descrito que producen alteraciones en el crecimiento intrauterino, por lo tanto vamos a tener un recién nacido PEG, aparte de otras complicaciones que tienen los niños con este tipo de infecciones. La clasificación del recién nacido PEG a su vez consta de dos subtipos. El recién nacido PEG simétrico, que es aquel en el cual los parámetros están todos afectados, tanto la talla, el peso y la circunferencia del cráneo. Y habitualmente es porque la anoxia se ha presentado en forma muy precoz durante el embarazo, por ejemplo, las infecciones o cromosomopatías. Y el asimétrico tiene mayor compromiso del peso, un compromiso parcial de talla, pero su circunferencia de cráneo se mantiene dentro de lo normal. Disminuyen los nutrientes fetales y por lo tanto hay menos depósito de glicógeno, menos depósito de grasa y como resultado entonces tenemos un paciente con bajo peso. Podemos además realizar el índice ponderal, que es una fórmula donde relacionamos el peso con la talla. Y esta fórmula, entonces, una vez que tenemos el resultado, lo vamos a llevar a la tabla, a una curva que les mostraré más adelante. Y si está bajo el percentil 10 para la edad gestacional que le corresponde, entonces significa que este recién nacido es asimétrico. Aquí tenemos una foto de un paciente PEG. En esta tabla podemos ir a evaluar el perímetro de cráneo y ver en qué percentil está, lo mismo que la talla. Y en esta otra ya podemos sacar el índice ponderal con la fórmula que ya les comenté previamente y ver si el paciente es simétrico o asimétrico de acuerdo al percentil en que quede ubicado. Ahora pasamos al tema de las complicaciones que están asociadas al RCIU. También la lista es bastante larga. Algunas frecuentes son, bueno, primero que el paciente fallezca in útero, o sea, un mortinato, anomalías congénitas, depresión perinatal, se refiere a depresión cardiorrespiratoria, síndrome aspirativo meconial, hemorragia pulmonar, hipertensión pulmonar persistente, hipotermia, entre otras. Hipoglicemia es bastante frecuente, hipocalcemia, policitemia, que es, bueno, ya más adelante voy a explicar la definición y el manejo, hiponatremia,
alteraciones hematológicas como leucopenia, trombocitopenia, cuadros digestivos como enterocolitis necrotizante, alteraciones inmunológicas también por función de linfocitos T alteradas. Hay un aumento del riesgo de las patologías del adulto, las cardiovasculares, como por ejemplo la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes tipo 2, que esos están descritos como complicación de los niños que han sido, o sea, de los adultos cuando han sido pequeños para la edad gestacional. Por otro lado, la recuperación que se produce antes de los 2 años del crecimiento de estos niños está relacionada con un aumento en la insulinoresistencia a edades mayores. Ahora les voy a hablar un poco sobre la hipoglicemia, que es una de las complicaciones más frecuentes que se dan en los niños PEG. El valor de corte es de 45 miligramos por decilitro en plasma o de 40 miligramos por decilitro en sangre. Esta definición ha sido materia de bastante controversia porque no está bien determinado todavía con qué nivel se producen secuelas neurológicas, pero como consenso se ha dicho que con estos valores se debe realizar tratamiento. Los síntomas de la hipoglicemia pueden ser variados. Podemos tener un niño también asintomático o bien que no nos demos cuenta de algún síntoma que pueda estar teniendo, como por ejemplo que esté más irritable, que esté más letárgico, que se alimente un poquito más lento, ¿ya? O bien tener un paciente que presente temblores, especialmente nos damos cuenta cuando lo vayamos a examinar que va a tener temblores al estímulo, o bien espontáneos. Y síntomas ya bastante más graves que pueden llegar hasta apnea, convulsiones, coma, por ejemplo. Los grupos de riesgo de hipoglicemia son todos los que aparecen acá: los prematuros, los PEG, los hijos de madre diabética, madres que han recibido algunos medicamentos, en especial la insulina, el propanolol, hipoglicemiantes orales también, y pacientes recién nacidos con cuadros graves como asfixia, sepsis o bien que tienen algún problema o algún otro déficit hormonal endocrino. Todos ellos están dentro del grupo de riesgo. En relación al manejo de la hipoglicemia, lo importante es determinar si nuestro recién nacido está dentro del grupo de riesgo. Y si está dentro del grupo de riesgo, entonces pensar que puede hacer una hipoglicemia. Por lo tanto, prever esta situación, ¿ya? Ahora, si el niño es sintomático, obviamente que nosotros ya vamos a tener que detectarlo a través del examen, del examen de laboratorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer y que es más fácil y está más asequible es un hemoglucotest, que lo tenemos en todos lados. Y una vez con el resultado vamos a poder tomar una conducta. Lo ideal siempre es confirmarlo con una glicemia, por supuesto, ¿ya? Ahora, si la glicemia está bajo 30, lo hospitalizamos. Y acá, dentro del manejo, esto es lo importante. Si la glicemia está bajo 20 miligramos por decilitro, debemos tratar con un bolo de suero fisiológico al 10%. La dosis que vamos a utilizar es 2 ml por kilo endovenoso en 10 a 15 minutos. Y luego, si ya hemos tenido que utilizar un bolo para poder corregir esta glicemia, debemos continuar con un flebo y la carga de glucosa debe ser 4 a 6 miligramos por kilo por minuto endovenoso. Controlamos glicemia o hemoglucotest en 1 hora. Si la glicemia inicial, me refiero, ha sido mayor de 20, asintomática, no es necesario colocar el bolo, pero sí una carga de glucosa endovenosa. Ahora, si la glicemia es 30 a 45, pero es con síntomas, sí debemos utilizar el bolo y luego la carga, ¿ya? Pero si es asintomática, la podemos corregir a través de la alimentación, ya sea al pecho o bien con fórmula, y controlamos en 2 horas. Si persiste la glicemia baja, entonces ahí sí necesitamos aportar glucosa endovenosa. Esto como referencia a las guías NEO del MinSal. La pesquisa, como les dije anteriormente, es muy importante y por lo tanto debemos pedir hemoglucotest o glicemia inmediata a todo recién nacido que tenga síntomas
O bien, a la hora de vida, si es hijo de madre diabética, por ejemplo, o mamá que usa insulinoterapia, o un niño grave, asfixiado, o con alguna infección, una sepsis severa. Y a las 2 horas de vida, al resto de los pacientes que puedan estar dentro del grupo de riesgo. ¿Ya? Así que si nos ponemos un poquito más adelante, vamos a poder detectar los casos y tratarlos en forma adecuada para que no tengamos ningún tipo de secuela debido a esto. Otra complicación frecuente de los recién nacidos PEG es la hipocalcemia. Se define como una calcemia bajo 8 miligramos por decilitro en el recién nacido de término y bajo 7 en el prematuro, o menor a 4 miligramos por decilitro si es un calcio iónico. Se da en forma precoz o bien en forma más tardía. En el prematuro habitualmente es asintomática. La respuesta hormonal es adecuada, pero sin embargo el receptor es el que no permite que se eleve la calcemia, ¿ya? Están descritos algunos factores de riesgo maternos, especialmente como la diabetes, la hipertensión crónica o bien del embarazo, o bien situaciones que se dan en el recién nacido, como que haya recibido o se le haya realizado, mejor dicho, una exsanguinotransfusión, o un recién nacido asfixiado o gravemente enfermo, o que haya requerido. ¿Cuándo se produciría una hipocalcemia más tardía? Por ejemplo, cuando hay bajo aporte de calcio, de nuevo se repite la hipomagnesemia, un recién nacido con un trastorno de tipo hipoparatiroidismo, por ejemplo, o que haya recibido anticonvulsivante la mamá, paciente con exsanguinotransfusión, paciente con malabsorción intestinal o portador de un síndrome de DiGeorge. Todos ellos tienen hipocalcemias que son un poquito más tardías. En relación al tratamiento, no siempre vamos a realizar tratamiento de las hipocalcemias. Por ejemplo, cuando hay un recién nacido que es sano y que es asintomático y este es un hallazgo, habitualmente no requiere tratamiento. Sin embargo, si es sintomático, dependiendo de la gama de síntomas que presente, sí debemos tratar la hipocalcemia con aporte de calcio endovenoso hasta que estos niveles se normalicen, ¿ya? En especial los recién nacidos que están con patologías graves. Para poder tratar necesitamos que el recién nacido esté hospitalizado y en una UCI de neo porque necesita una monitorización estricta, ¿ya? La dosis es de 1 a 2 ml por kilo de gluconato de calcio al 10%, diluido al medio y se administra en forma endovenosa muy lenta. El intervalo de administración es cada 6 a 8 horas, ¿ya? La monitorización debe ser estricta porque hay riesgo de bradiarritmia. Y también en caso de que se extravase de necrosis y calcificaciones a nivel de la piel y de la zona de punción, donde esté la vía venosa. Por lo tanto, idealmente debiéramos tener una vía venosa central, por lo cual el recién nacido debe estar en una UCI. No puede estar en una sala de cuidados básicos, ¿ya? En eso se basa el tratamiento de las hipocalcemias y por lo tanto una vez que se normalicen los niveles ya el tratamiento se puede suspender siempre y cuando la causa también se haya superado. La policitemia o poliglobulia, también lo pueden ver descrito de esa forma, como definición es un hematocrito central mayor a 65% confirmado siempre con una segunda muestra. El hematocrito habitualmente tiene un periodo en que después del nacimiento tiene un leve ascenso y luego comienza a descender a medida que pasan las horas. Por eso que es importante siempre la confirmación de este valor y no tratar solamente con un valor. El hematocrito tiene una relación lineal con la viscosidad sanguínea. Por eso que es importante que nosotros, si lo sospechamos, debemos hacer o intervenir de alguna u otra manera según el valor, ¿ya? Si el hematocrito es sobre 65%, ya el flujo sanguíneo va a disminuir. Por lo tanto, va a disminuir el transporte de oxígeno, ¿ya? Y la probabilidad de trombosis debido a la hiperviscosidad va a ser mayor.
La viscosidad también depende de la capacidad que tiene este glóbulo rojo de deformarse y de la cantidad de fibrinógeno plasmático existente. ¿Ya? Hay otros factores también que van a aumentar la viscosidad, como es la presencia de acidosis, la presencia de hipoxemia, hipotermia, hipoglicemia. Todos ellos van a disminuir la capacidad de que este glóbulo rojo pueda deformarse y en consecuencia la viscosidad por lo tanto va a aumentar. Hay ciertos factores que producen aumento del hematocrito. Todos aquellos factores que produzcan hipoxia crónica intrauterina van a producir aumento de la eritropoyetina fetal y, por consecuencia, aumento de los glóbulos rojos. Los factores o las causas serían un recién nacido PEG, le puse ahí término, pero en realidad es cualquier tipo de recién nacido PEG con RCIU, madres diabéticas, madres hipertensas, madres tabáquicas y madres portadoras de cardiopatías cianóticas, por ejemplo. Los recién nacidos que son post-término, es decir, de 42 semanas, también están incluidos dentro de este grupo, ya que ellos tienen, por su edad gestacional ya avanzada, una hipoxia crónica a nivel intrauterino. Otro factor que produce este tipo de alteraciones son las transfusiones placentofetales que pueden ocurrir en embarazos múltiples, es decir, transfusiones fetofetales o maternofetales. Y otras situaciones, por ejemplo, como el pinzamiento del cordón, que puede ser tardío o bien que puede ser estrujado hacia el recién nacido. Y otra situación es en un parto normal que el recién nacido lo pongan antes, al momento de cortar el cordón, en una posición más abajo que el nivel de la madre. Entonces ahí este recién nacido va a recibir un flujo extra de sangre antes que se corte el cordón. Otras situaciones menos frecuentes, algunas trisomías, tirotoxicosis neonatal, que son ya situaciones más raras, la hiperplasia suprarrenal. Los síntomas se van a presentar dependiendo de qué tan aumentado esté el hematocrito. La mayoría de las veces van a ser asintomáticos y otras veces van a tener síntomas leves como solamente la rubicundez, por ejemplo, o bien llegar a síntomas de mayor compromiso como un distrés respiratorio, un niño cianótico o un niño con problemas en la alimentación. Y otras complicaciones que pueden presentar durante el transcurso de estas poliglobulias son la hipoglicemia, la hipocalcemia, la hiperbilirrubinemia, que es muy frecuente, hasta síntomas o complicaciones más graves como la enterocolitis necrotizante, que si bien es un cuadro del prematuro, se puede dar en estos casos de recién nacidos de término porque también hay compromiso de la irrigación de todo el territorio digestivo debido a el tratamiento de partida del recién nacido tiene que estar hospitalizado en una UCI neonatal, ¿ya? Debe estar vigilado y con monitorización estricta. Y no olvidarse que tenemos que tener 2 valores de hematocrito. Ya con esto vamos a decidir cuándo vamos a tratar. Por ejemplo, perdón, si tenemos un paciente con 2 hematocritos sobre 65 pero bajo 70, solo se tratan si son sintomáticos. A diferencia de si el hematocrito es 70% confirmado, aunque esté asintomático, debe recibir tratamiento en forma lo más pronto posible. ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, el tratamiento el procedimiento se llama eritroféresis, que se realiza por vía venosa periférica. Ahora, si no es posible, se puede utilizar un catéter umbilical introducido al mínimo. No es necesario que ustedes sepan de qué se trata el procedimiento, sino que más bien se lo estoy comentando para que tengan al menos la idea. Tenemos esta fórmula en la cual nosotros necesitamos saber cuánto volumen le vamos a extraer, porque ¿qué es lo que queremos hacer en el fondo? Es retirar un volumen sanguíneo y reemplazarlo por suero fisiológico para tratar de diluir un poco a este recién nacido, ¿ya? Entonces se calcula el volumen de extracción con la fórmula que está acá, de acuerdo al hematocrito que nosotros queremos bajar. En general, no necesitamos bajarlo tanto porque acuérdense que yo les dije que a medida que pasan las horas el hematocrito en forma normal va descendiendo. Pero sí el objetivo es llevarlo entre 55 a 60%. ¿Ya? Entonces,
con este volumen ya extraído tenemos nosotros la cantidad que vamos a retirar y reemplazar la misma cantidad en un suero fisiológico. Bueno, aquí solamente una foto para mostrarles un recién nacido rubicundo. Obviamente la foto no es lo mismo que verlo en vivo, ¿ya? La rubicundez generalmente se acentúa cuando el niño llora, ¿ya? Y ahí se ve bastante más notorio, o sea, para el ojo de cualquier persona que lo evalúe. Y un poco ahí para mostrar el paciente que se está realizando una eritroféresis debe quedar en régimen cero y cuándo nosotros lo podemos realimentar. Si en el caso del recién nacido este estuvo asintomático, una poliglobulia no tan grave, se puede reiniciar la alimentación un par de horas después de haber realizado el procedimiento, una vez que ya estuvo monitorizado y no hubo ninguna complicación. Pero si ha sido un paciente con poliglobulia sintomática o un valor muy elevado o bien asociado a otro factor agravante como una asfixia o tuvo hipoglicemia, etc., entonces debemos esperar al menos 24 horas para que podamos evitar que este paciente tenga el riesgo de hacer una enterocolitis necrotizante, ¿ya? Es decir, 24, 48 horas por lo menos en régimen cero. ¿Cuándo debemos controlar el hematocrito y evaluar si ya descendió? Por lo menos 6 a 8 horas después del procedimiento. Siempre monitorizar la glicemia con un hemoglucotest. Acuérdense que estos niños son de riesgo de hipoglicemia. Y finalmente, para terminar la clase, no olvidarse de monitorizar otros exámenes, calcemia, los gases, los electrolitos, porque podemos tener alteraciones de electrolitos durante o posterior al procedimiento. Si clínicamente tiene ictericia el paciente, no olvidarse de tomar la bilirrubinemia, ¿ya? Pruebas de coagulación, etc. Todo esto va a depender del criterio clínico que nosotros utilicemos para evaluar bien nuestro recién